El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Tú eres la presencia consciente. Uno de los primeros asistentes en una sesión era un ministro de una sociedad vedántica europea. Maharaj fue directo al punto y le preguntó si tenía alguna consulta que hacer o si quería aclarar algún punto. Cuando el visitante dijo que le gustaría escuchar durante un rato lo que tenía que decir Maharaj antes de hacer preguntas, Maharaj le sugirió que dado que él era representante de una de las sociedades vedánticas activas con un número de socios en verdad impresionante, él podría iniciar el diálogo contándonos cómo explican ellos este tema tan escurridizo a un nuevo miembro de la sociedad interesado en él. El visitante dijo: bien, le hablamos antes que nada de los ejercicios físicos de yoga, pues el occidental está básicamente interesado en el bienestar de su cuerpo. El yoga significa para él ser capaz de hacer que el cuerpo realice proezas de resistencia física y de lograr asimismo un alto grado de concentración mental. Después de un curso de asanas le decimos que él no es el cuerpo, sino algo distinto. Entonces Maharaj le dijo: esto da lugar a dos preguntas. Una, ¿cuál es el punto de partida para conocer incluso el cuerpo? En otras palabras, ¿hay algo en el cuerpo en cuya ausencia no serías capaz de tener conocimiento de tu propio cuerpo ni del de nadie más? Segunda, ¿tendría el maestro mismo alguna idea en verdad clara de su propia identidad en tanto él esté implicado? Si él no es el cuerpo, ¿quién o qué es? No estoy seguro de qué quieres decir con exactitud. El cuerpo es solo un instrumento, un aparato que sería por completo inútil si no fuera por la energía que hay en su interior, el ánima, el sentido de yo soy, el conocimiento de estar vivo, la conciencia que proporciona el sentido de estar presente. Esta presencia consciente, no la presencia de X o Y, sino el sentido de presencia consciente como tal, es de hecho lo que uno es y no la manifestación fenoménica que es el cuerpo. Cuando esta conciencia, sintiendo la necesidad de un apoyo, se identifica erróneamente con el cuerpo y abandona su potencial ilimitado por la limitación de un cuerpo individual, entonces nace el individuo. Este es el primer punto sobre el que el propio maestro debe tener una firme convicción intuitiva. El otro aspecto básico es que el maestro debe también tener una muy clara comprensión de cómo se produjo la unión entre el cuerpo y la conciencia. En otras palabras, el maestro no debe albergar ninguna duda acerca de su propia naturaleza real. Por ello, debe comprender la naturaleza del cuerpo y de la conciencia, de la cualidad de ser o del sentido de yo soy, así como de la naturaleza del mundo fenoménico. De otro modo, todo lo que enseñe será tan solo conocimiento prestado, de oídas, los conceptos de algún otro. Esta es precisamente la razón por la que estoy aquí. Estaré cerca de una semana y asistiré a las sesiones de la mañana y de la tarde. ¿Estás seguro de que haces lo correcto? ¿Has llegado aquí con cierto conocimiento? Si insistes en oírme, puedes llegar a la conclusión de que todo ese conocimiento no es más que un montón de conceptos vanos e incluso de que tú mismo eres un concepto. Te encontrarás en la situación de alguien que de pronto se da cuenta de que su tesoro se ha convertido en cenizas durante la noche. ¿Qué piensas entonces? ¿No sería mejor, más seguro, volver a casa con tu riqueza intacta? Me arriesgaré.
sabría al menos cuál es el verdadero valor de la riqueza que creo poseer. Tengo la sensación, no obstante, de que la clase de riqueza que puedo obtener una vez que haya abandonado el caudal inútil sería inapreciable y libre del riesgo de hurto o pérdida. Así sea. Ahora dime, ¿quién crees que eres? Dudo que pueda expresarlo en palabras, pero parecería que no soy el cuerpo, sino el sentido de presencia consciente. Permíteme explicártelo de manera concisa. Tu cuerpo es el desarrollo de un producto de la unión de tus padres, concebido en el vientre de tu madre. Este producto era la esencia del alimento consumido por tus progenitores. Tu cuerpo está constituido, por lo tanto, por la esencia del alimento y también obtiene de él su sustento. Y el sentido de presencia consciente que has mencionado en el sabor, la naturaleza de la esencia del alimento que constituye el cuerpo, al igual que ser dulce es la naturaleza del azúcar, que en sí es la esencia de la caña de azúcar. Pero date cuenta de que tu cuerpo solo puede existir durante un periodo limitado de tiempo y de que al deteriorarse el material del que en última instancia está hecho al grado de morir, la fuerza vital, el aliento y la conciencia desaparecerán también del cuerpo. ¿Qué pasará contigo entonces? ¿Pero desaparecería la conciencia? Debo decir que me siento un poco asombrado al oír esto. ¿Puede la conciencia en ausencia del cuerpo ser consciente de sí misma? La conciencia en ausencia del cuerpo no puede manifestarse más. Volvamos ahora al punto de partida. ¿Quién o qué eres? Como dije antes, no puedo expresarlo. Por supuesto no puede ser expresado, pero ¿lo sabes? En el momento en que lo expresaras, se convertiría en un concepto. Empero, aunque creador de conceptos, ¿no eres tú mismo un concepto? ¿No has nacido tú en realidad del vientre mismo de la conceptualización? ¿Quién eres en realidad? O, si lo prefieres, como yo, ¿qué eres? Creo que lo que soy es presencia consciente. Dices que lo crees. ¿Quién es ese que cree esto? ¿No es acaso tu misma conciencia o presencia? ¿Es temporal, al igual que el cuerpo? Esta es la razón por la que te dije antes que es necesario aprehender la naturaleza de este cuerpo dotado de fuerza vital, prana o conciencia. Tú eres presencia solo en tanto el cuerpo, un fenómeno manifestado, esté ahí. ¿Qué eras antes de que el cuerpo y la conciencia llegaran a ti de manera espontánea? Digo de manera espontánea porque tú no fuiste consultado acerca de que se te diera un cuerpo, ni tampoco tus padres esperaban específicamente tenerte a ti como hijo. ¿No eras tú entonces, en términos relativos, más bien ausencia que presencia, antes de que el estado de conciencia-cuerpo surgiera en lo que sea que fuera que eras tú? No estoy seguro de entender eso. Entonces escucha. Para que algo aparezca, exista, tiene que haber una base de ausencia absoluta. Ausencia absoluta tanto de presencia como de ausencia. Sé que esto no es fácil de entender, pero inténtalo. Una presencia solo puede aparecer en una ausencia total. Si hay presencia incluso de ausencia, no puede haber ni fenómeno ni conocimiento. Así pues, la ausencia absoluta total implica ausencia total de conceptualización. Este es tu verdadero estado. Este es tu verdadero estado original. Te repito, el tú nace del vientre de la conceptualización. En el estado original de ausencia total surge de manera espontánea una chispa de conciencia. El pensamiento
yo soy, y con ello surge la dualidad, en el estado original de unicidad y totalidad. La dualidad de sujeto-objeto, de lo bueno y de lo malo, lo puro y lo impuro, el razonamiento, la comparación, el juicio y demás. Medita a este respecto. Me temo que esta sesión debe terminar aquí. Esta en verdad ha sido una revelación para mí, aunque he estudiado Vedanta por bastante tiempo. ¿Tienes claro que tú eres anterior a toda conceptualización? Lo que como fenómeno parece ser no es más que conceptual. Lo que eres en realidad no puede ser comprendido por la simple razón de que en el estado de ausencia de conceptualización no puede haber nadie que comprenda lo que es. Maestro, deseo venir esta tarde en busca de más iluminación y sentarme a tus pies cada uno de los días que permanezca en Bombay. Eres bienvenido.